Bienvenidos a Criterios. Hoy es martes 7 de septiembre, una fecha en la que entra en vigencia el Bitcoin, un tema del que vamos a estar hablando también con nuestro invitado, además de temas del transporte público. De inmediato presento a nuestro invitado, Luis Regalado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Él es miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todo el televidente, compañero empresario, transportista. Estamos para discutir temas de importancia a nivel nacional con respecto al transporte público y todo lo que podamos abordar en esta ¿Qué le noche. parece si comenzamos con el Bitcoin? Pues entra en vigencia este día. Han habido protestas, han habido de todo este día, de gente que está a favor, de gente que está en contra. ¿Ustedes cómo ven esta moneda de curso legal en el país? Sobre todo un sector muy importante que, bueno, la pregunta que hay que hacerle es si lo van a aceptar. Pues en realidad el tema del Bitcoin es algo que se viene ya discutiendo. Sabemos de que de una o de otra manera el país necesita desarrollar y necesita también irse modernizando. Nosotros hemos solicitado a través de diferentes medios pues una herramienta sobre la cual podamos aplicar dentro de las unidades para poder vernos también parte de esta propuesta de gobierno con respecto al tema Bitcoin. En este momento nosotros estamos nada más a la espera de ver qué capacitación o cómo sería el manejo dentro de las unidades del transporte para podernos sumar también a esta nueva modalidad de cobro de moneda que va a circular en el país. En este momento no lo pueden hacer de inmediato. En este momento no se está realizando y aunque nosotros quisiéramos, no tenemos los mecanismos adecuados para poderlo hacer dentro de las unidades. ¿Qué mecanismos esperarían ustedes pues hacer? Ahí es donde nos quedamos con el signo de interrogación, ¿verdad? ¿Propuestas no tienen ustedes como para poderlo poner en práctica? Todavía no hay una propuesta clara para poderlo aplicar a las unidades. ¿Lo ve difícil usted o lo ve que sí se puede hacer sin ningún problema? Yo creería de que es como todo proyecto nuevo, ¿verdad? Sí. Que hasta que no se empiece a utilizar, no podríamos decir si va a ser difícil, si va a ser fácil, porque todo va a depender con la velocidad de que este mecanismo trabaje dentro de las unidades. Sabemos, por lo que se comenta, de que tiene un atraso entre 5 y 10 minutos aproximadamente. No podemos tener un usuario ese lapso de tiempo, la unidad detenida hasta que se aplique el cobro. Entonces, tiene que haber un mecanismo, cómo se va a realizar para que la persona que aborde la unidad ya tenga la misma facilidad de abordaje como cualquiera que vaya a pagar con dinero en efectivo. El mecanismo actual es caja única, entiendo, ¿no? Es que caja única es como una forma de manejo. Es una máquina, No. entra, no todos tienen eso. No. Caja única se le dio donde toda la ruta genera la cantidad de dinero que genere y la depositan en una sola posición, digamos. Sí. De ahí se contabilizan la cantidad de viajes y se reparte en base a la cantidad de viajes realizados por unidad. El mecanismo para cobrarle al usuario, entonces, ¿cuál es el que utilizan en este momento? El mecanismo tradicional de que usted lleva sus monedas y cancela sus 20 centavos, si se sube un microbús 25, en efectivo. Y la maquinaria que hay en algunas unidades que tiene que... Ese es un cuentapasajeros. Ah, ok. Eso sirve como para una contabilidad interna para determinar qué cantidad de usuarios abordaron esa unidad. Con esos mecanismos no tienen ningún problema. Son mecanismos obsoletos, ¿verdad? Que sabemos que se utilizan aquí en el país porque es lo que tenemos más práctico para poder aplicar. Pero ya con la criptomoneda, como que usted dice que
va a necesitarse un poco más de tiempo para Con que la- cada pasajero suba a la unidad, pague con esa modalidad, con el Bitcoin, y entonces va a generar retrasos. Lo que sucede es que como el Bitcoin es una transacción la que usted estaría haciendo en ese momento. Sí, claro. No es como una tarjeta de débito que usted la utiliza, le descarga en el momento y le emite una factura. Sí. Aquí recordemos de que el Bitcoin es una red que le proporciona como una llave, una clave a la transacción que usted está haciendo para darle paso a esa transacción. Entonces, en ese lapso de tiempo para que llegue la autorización a nivel nacional, supongamos que fueran una transacción cada 10 segundos, cada 20 segundos, entonces a nivel nacional y esperando un tiempo, habría un atraso bastante marcado en el transporte que complicaría. Entonces, son los mecanismos que se están solicitando, se está viendo cómo hacer para que sea más viable. Pero están dispuestos a aceptar. Estamos dispuestos a probar, ¿verdad? Para no decir no, sino que estamos de acuerdo, estamos dispuestos a hacer las medidas que sean necesarias para sumarnos a este cobro electrónico, digámoslo así. Ok, vamos a pasar entonces ahora, don Luis, a las reformas a la ley del transporte, que ya están analizándose en la Asamblea Legislativa y que por supuesto ustedes también, por parte de la Mesa Nacional del Transporte, la están analizando. Dicen que vienen por lo menos 2 regulaciones bastante drásticas. Yo me atrevo a decir que una de esas tendrá que ser las infracciones y sanciones administrativas con multa de hasta $500. ¿Qué le parece a usted esta reforma que se está proponiendo? Con respecto a la reforma, como Mesa Nacional, nosotros la última reunión que tuvimos con los funcionarios del BMT, Sí. se habló de que se iba a presentar una propuesta de parte de la Mesa Nacional para tratar de hacer un estudio y que salga una ley la cual sea equitativa y regule, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿No lo han hecho ustedes? ya está preparada. Pero no la han presentado. No se ha presentado porque todavía no hemos tenido la oportunidad de tener una reunión Sí. para poderla presentar. Estamos a la espera de eso. Lo que sí hemos estado pendientes es de la Comisión de Obras Públicas en la Asamblea Legislativa, que ya están ventilando y ya están viendo el tema de lleno. Sí. De hecho, parece ser que se dio una reunión con un compañero siempre de transporte, el cual llegó a hacer un planteamiento en base a lo que uno cree que puede mejorar la ley. Sí. Nosotros tenemos una propuesta también. Es y una estamos contrapropuesta en todo caso. Sí, es para abonar a la idea del proyecto de ley que quieren reformar y que sea amigable a la realidad de país que tenemos. Con esta que le planteaba de las multas que pueden llegar hasta $500, ¿cómo lo ve usted? ¿Hay una contrapropuesta a esto? En ¿Considera realidad- que son muy altas las multas, económicamente hablando? En realidad, o sea, estamos hablando de que si fueran $500, estamos hablando de que sobrepasa casi un 40% el salario mínimo, Sí. ¿verdad? Un 35-40%. Entonces, yo soy de la opinión, un infractor consciente de la infracción que va a cometer, me refiero yo, una persona que sabe que tiene problemas con la bebida alcohólica, que es el accidente más común, Sí. está bien que se le aplique una sanción rígida, porque es una persona que lleva un vehículo automotor que se convierte en una arma en ese momento. Sí. Entonces, a esas personas está bien. Ahora, con respecto a todos los que andamos conduciendo, porque todos los que conducimos nos veríamos expuestos a esa situación, sería de considerar realmente el aplicar esta medida tan drástica, porque sí sería un impacto bastante fuerte a los bolsillos. ¿Eso lo han considerado en su propuesta? Eso lo hemos considerado en nuestra propuesta. Qué bien. Hay otra reforma que se está hablando ya, es que tiene que ver con el tiempo de vigencia de autobuses y microbuses. Se habla de que ya no estaría hasta 20 años de vigencia, como está, sino que esto se llegará a reducir a 15 años para el servicio ordinario y 8 el servicio exclusivo y el especial 10 años también. ¿Cómo ve eso? Lo que sucede es esto.
Hagamos un poquito de historia a un año, un mes aproximadamente. Sí. Nosotros venimos saliendo de un tema pandemia, una experiencia que en el país y en el mundo sí se han vivido, pero no como se vivió en este momento en el país. Entonces, esta experiencia ha cerrado industria, ha cerrado comercio, ha cerrado todo tipo de negocio durante varios meses, que se estancó la producción. Ahora, yo con esta ley o con esta propuesta de ley que quieren hacer, estamos viendo de que de dónde vamos a sacar tantas unidades a renovar si se aplicara esta ley, porque para esta ley estaríamos hablando de que más del 65-70% de unidades o el 80% de unidades, casi que estaríamos entre ese lapso de tiempo de los 5 años de vida. Sí. En nosotros, después de la pandemia, se solicitó un decreto, que es el que está vivo ahorita, que vencería en mayo, en el cual estamos hablando de que casi 1000 unidades van para afuera, porque ya se les está venciendo los 20 años de vida útil que la ley hasta este momento, en este momento establece, ¿va? 20 años de fabricación, ¿va? De cada unidad. Es correcto. Ahora, hablando con unas empresas, me decían, si la ley propuesta entrara en rigor o entrara en vigencia, estamos hablando que nosotros tenemos que cambiar 85 unidades de las 130 que ellos tienen. ¿Y de dónde vamos a sacar 85 unidades en este momento? ¿Ustedes esperarían que en esta reforma mejor que se mantenga hasta 20 años? Pues la verdad es que como está ahorita, dentro de la realidad que tenemos ahorita, yo creo que los 20 años es un tiempo bastante prudencial y bastante pensado en este momento, porque ya los presupuestos y las proyecciones de las rutas y los empresarios estamos ahí. Sí. Estamos ahí, que a los 20 años tenemos que cambiar la unidad. Y todavía hay un espacio para poder jugar con ese tiempo. Si no, lo que sucedería sería esto. ¿Qué va a pasar si reducen 5 años? Son más de 3000 y pico de unidades que tendrían que salir de circular. ¿Dónde se van a conseguir 3000 y pico de unidades? ¿Quién va a dar el financiamiento? Ahorita, en este momento, el sector transporte está duramente golpeado. Nosotros tenemos un problema de liquidez bastante grande. Y lo que nosotros ahorita nos mantiene con vida, en algunas rutas que todavía vamos ahí con las uñitas, es porque nos estamos comiendo la depreciación de las unidades. No tenemos el ahorro para que al momento que venza la unidad, tener el disponible para poderla cambiar, porque los costos de operación son más altos que los costos que tenemos ahorita de ingresos. Sí. Entonces, así es como algunas rutas van jugando con los números para ir avanzando y no dar una quiebra técnica en este momento. Pero el sector transporte está en una crisis ahorita bastante dura. No les están dando financiamiento, dicen. O sea, sí hay financiamiento, pero la mayoría de empresas a raíz de la pandemia estamos topados. Les voy a contar la experiencia. Sí. Nosotros dejamos de pagar prácticamente 9 meses los créditos debido a que como se cerró el transporte y solo se dejó un 10%. Bueno, el transporte fue uno de los primeros que se suspendieron, ¿verdad? El 6 de mayo, cuando inició lo duro de la pandemia, se suspendió el transporte. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, el transporte pasó prácticamente 9 meses estancado. Al estar 9 meses estancado, el presidente dice de que no se iban a pagar créditos, no se iban a pagar y que no iban a haber intereses ni nada durante ese tiempo porque estaba parado debido a raíz de la pandemia. ¿Fueron grandes las pérdidas entonces? Grandísimas, grandísimas, porque lo que ha hecho el banco, sí. Al banco le dieron un pliego de cómo manejar ese no pago de parte de los que tenían crédito. Sí. Entonces, en el caso de nosotros lo que hicimos fue, mire banco, ¿cómo vamos a arreglar? Viene el banco y nos dice, bueno, como no me han pagado 9 meses, los intereses que no me pagaron en estos 9 meses, les voy a hacer un crédito pequeño al 5%.
de los intereses que no me pagaron. Sí. Y el crédito grande, normal, del que hemos utilizado para compra de unidades, para renovar unidades, para mejora de instalaciones, para compra de predios, ese se lo voy a volver a activar de cero y les voy a dar un plazo de 7, 8, 10 años para que lo empiecen otra vez a pagar. Y todo lo que se pagó quedó perdido. Y otra vez empezamos en prácticamente a cero y con un nuevo crédito que es los intereses de lo que no se había pagado. Bueno, don Luis, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regresar seguimos hablando de las reformas al transporte público, porque esto está interesante, sobre todo la situación económica que están viviendo. Significa que también, sin duda, habrá empresarios que se fueron a la quiebra tras el cierre por la pandemia. Volvemos con eso. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con Luis Regalado de la Mesa Nacional del Transporte. Don Luis, estamos en la situación financiera en la que se encuentran muchos empresarios, aglutinados en la Mesa Nacional del Transporte, por supuesto. Difícil la situación tras el cierre de la pandemia. ¿Han habido empresarios que quebraron por esta pandemia? Han habido empresarios que han quebrado, y no solo han quebrado, muchos de la misma ansiedad de querer salir adelante, tal vez con el negocio de su vida, hasta han muerto, ¿verdad? Entonces estamos en una situación bastante dura, pero no así con el deseo de querer salir adelante, pues de querer ser parte del desarrollo del país. Y por eso es que nosotros estamos siempre velando de que los acontecimientos que se vayan dando podamos ir haciendo los cambios necesarios. Ahora, estos cambios nos conllevan que depende la magnitud, también hay una responsabilidad económica que asumir. Y ahí es donde nosotros decimos, miren, el sector está en crisis, sí. ¿Cómo podemos asumir más cargo financiero si no tenemos todavía algo definido de qué forma vamos a nosotros a poder recuperar la inversión que se haga? Entonces, este punto de renovar las unidades, como se plantea en esta reforma, que ya no sean más de 20 años de fabricación de las unidades para cambiarlas, sino que sea 15, digamos, en el servicio ordinario, es difícil hacerlo para ustedes en este momento. No, si se aplicara esta reforma, si se aprobara esta reforma. Sería bien imposible para muchas rutas poder hacer en este momento los cambios. Primero porque la situación económica que estamos es bien complicadísima, sí. ¿Verdad? Ahora, el costo nosotros ya lo presupuestamos y tratamos de llevar los costos de acuerdo a lo que tenemos. Sabemos de que de una o de otra manera la compensación, vamos a meter la compensación, no ha estado al día. Está retrasada. Hay un retraso y que también es parte del presupuesto que ya tenemos para operar. Pero ¿qué tanto les ayuda la compensación? Porque entiendo que son, recuérdeme usted, 400 al autobús y 200 al microbús. Pues fíjese, es una cantidad que tampoco... No es una cantidad tan risible, pero sí. En este momento para nosotros es prácticamente como el cierre de válvula para que pueda pasar el oxígeno libremente. Pero está retrasado. ¿Cuántos meses hay de retraso? Ahorita estamos retrasados en un promedio de 3 y 4 meses. Ya. ¿Verdad? General, un promedio de 3 y 4 meses. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, sí. Es haciendo los mecanismos que se puedan dentro de cada ruta para tratar de bajar costo y buscar alternativas que nos permitan seguir dando el servicio.
porque si no, prácticamente entraríamos en una quiebra técnica, pues, y que no se entiende todavía. Todavía hay comentarios de que el transporte se está aprovechando por el tema de compensación, que el transporte siempre ha estado viviendo a costillas de la compensación, más la compensación, ya bien lo dijo usted, no compensa el trabajo que se hace, porque la compensación sirve para que no le suban la tarifa al usuario. Pero nosotros, es más una compensación para el usuario mismo. Es una compensación que hasta nosotros mismos la pagamos, porque cuando yo cargo combustible en la unidad, yo pago el Cotran en cada galón que yo me sirvo para servir. Ese es el problema. Entonces, yo creo que aquí hay un equilibrio, hay una mala venta de imagen al sector transporte que se tiene que ir cambiando. El sector transporte, si bien es cierto, yo no voy a justificar de que no hay choferes que son bastante complicados, pero no es en sí el transportista el que manda al chofer a hacer muchas ocasiones la infracción. Nosotros lo mandamos a operar bajo un sistema, pero el chofer, la misma necesidad, la misma situación, lo obliga en muchas ocasiones a hacer infracciones. No hay metas. Ustedes no los mandan a los choferes con metas de que en el día tienen que llevar esta cantidad de dinero en todos los viajes que hacen. No. El problema es que el chofer sabe con cuánto tiene que operar la unidad y cuánto tiene que producir. Y cuando el chofer se ve en la necesidad... Entonces sí hay metas. Simbólicamente hay metas para poder trabajar, porque si no alcanzamos ni siquiera a cubrir el combustible para el siguiente día, que muchos compañeros no sale esa unidad, tienen que ponerle de su bolsa adicional combustible al vehículo para que salga el siguiente día, es duro, y nosotros ya llegamos a ese punto en muchas rutas. ¿Han llegado hasta ese punto? Hemos llegado hasta ese punto. Que ¿hay unidades que no están saliendo? Hay unidades que no están saliendo a raíz de que no tiene el compañero para repararla, para cargar el combustible. Y la verdad es que la materia prima de nosotros se llama diésel. Mire, usted hablaba de propuestas. La semana pasada hubo una asamblea general de ustedes. Sí, correcto. ¿A cuántos aglutina la Mesa Nacional de Transporte de empresarios? La Mesa Nacional de Transporte tiene presencia desde Aguachapán hasta La Unión y tiene presencia desde Chalatenango hasta La Libertad. Aglutinamos un promedio del 85% de empresarios a nivel nacional. Esta situación de crisis, sin duda, fue un tema principal. Correcto. ¿Se llegaron a acuerdos? ¿Si se puede conocer, don Luis? En realidad, más que todo era para dar a conocer la propuesta de la ley que quieren meter ahorita. Estas reformas a la ley esta reforma a la ley que quieren meter ahorita, y también como parte de una enseñanza acerca de lo que es el tema Bitcoin para todos los compañeros empresarios. Fueron los dos temas principales que se tocaron. ¿Cuáles son las reformas de ley? Y lo básico que significa Bitcoin en el transporte público de pasajeros. ¿En cuál hubo más discusión o la que ustedes le dedicaron más tiempo en esta asamblea para que todos los aglutinados a la Mesa Nacional de Transporte puedan salir adelante, pues? En ambos casos, en ambos temas se contrató un profesional. De hecho, nosotros tenemos un profesional en el tema jurídico para poder determinar estas leyes. Yo creo que la explicación fue bastante clara. Preguntas fueron pocas. Yo creo de que a lo mucho unas 5 preguntas en todos los temas, porque en ambos temas se contrató un profesional para que lo dé un profesional en base al conocimiento ya de experiencia. Y nosotros pues captar la parte que nos corresponde y evaluar de qué forma en un momento dado podríamos aplicar dentro del sistema de transporte ambas propuestas de ley, que ahora pues ya es ley el tema del Bitcoin, ¿verdad? Por supuesto, desde este día. ¿Y cree que este Bitcoin también podría ser la solución, volviendo al tema del Bitcoin, a la crisis que ustedes tienen? Así lo ha venido planteando el presidente de la República, el gobierno, diciendo que esto va a ayudar mucho a la economía del país. ¿Usted cómo lo considera, don Luis?
En este momento yo no puedo decir sí, no, blanco, negro, porque no hemos comenzado todavía la experiencia del Bitcoin. Sí. Ya teniendo un parámetro de un... Pero hay expectativas. Hay expectativas, hay expectativas. Y nosotros, como vuelvo y repito, nosotros no estamos en contra. Al contrario, si fuera el mecanismo que nos va a sacar la pata de lodo, pues bienvenido, hay que hacerle frente a la situación, ¿verdad? Pero necesitamos la orientación necesaria para poder tener el conocimiento, ya sea básico o esencial, más las herramientas que vamos a aplicar para poderlo cobrar dentro de las unidades. Ok. Volvamos a las reformas a la ley del transporte. Yo dije a un inicio que hay medidas drásticas, ¿va? Se está hablando de suspensión temporal del permiso de línea, revocatoria de la concesión o permiso. Esto dependerá de la falta, si es grave o no es grave. ¿Ustedes cómo lo consideran? Porque aquí vienen estas medidas y como usted dice, muchas de ellas los van a afectar. Ahorita prácticamente quizás los puntos que nosotros hemos enfocado medulares es con respecto al tema, la reducción de los 5 años de vida útil de las unidades. Sí. Y también hay otro tema que deja a discreción al funcionario en turno, director de transporte, Sí. para que él determine y sea juez y parte al momento de la suspensión de un permiso de línea. Ese sí lo vemos delicado porque... Es la parte que le estaba diciendo. Es la parte que me está diciendo. Esa es la parte, son como los dos temas medulares que nosotros Pero hemos aquí visto. dice que dependerá de la gravedad de la falta que se cometa, digamos, un motorista de X ruta. Es que ahí caemos... O va a estar a discreción también del funcionario decir que la considera falta grave o leve. Yo creería de que ahí estaría a discreción del funcionario. O sea, ahí le está abriendo la puerta al funcionario para que le diga, tenga o no lo tenga. Y entonces ahí consideramos nosotros que quedamos bien frágiles en las inversiones que se tienen. Porque nosotros podemos cumplir todos los requisitos, supongamos que cumplimos todos los requisitos. Sí. Unidades nuevas, parqueo para las unidades, terminal, todos los requisitos. Pero llega el funcionario y le dice, no te puedo dar permiso de línea. ¿Cómo quedamos con toda la inversión? Mientras que ahorita, si bien es cierto, tenemos un contrato para determinado tiempo, pero es un juez que no tiene nada que ver en transporte el que determina si he o no cometido yo una falta. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Don Luis, al regresar le voy a preguntar si en este momento es viable aumentar el pasaje al transporte público. Con eso regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterio. Seguimos conversando con Luis Regalado de la Mesa Nacional del Transporte. Antes de la pausa, don Luis, quedó la interrogante. ¿Es viable el aumento del pasaje al transporte público en este momento para solventar la crisis que viven en este preciso momento también, valga la redundancia, después de la pandemia? En realidad, todo ha aumentado. En el 2004, el salario mínimo eran $158. Sí. En el 2021 el salario mínimo son $365 y el pasaje eran 20 centavos. Entonces, ya lo hablamos, la compensación solamente es un techo para decir, de aquí no me van a pasar con su pasaje. Sí. Entonces, ahora yo le hago la pregunta, ¿viviría una persona
con el salario mínimo del 2004 a esta fecha. Ha habido un aumento al salario, ¿verdad? Ha habido un aumento, difícilmente. 20%. O la otra, entonces, ¿por qué no venden? La pregunta mágica, que yo creo que lo hacen en términos despectivos, como para que nos sintamos mal. No, no es que no se quiera vender. Yo considero que ahorita todo el país casi que está en venta. Sí. Y el transporte de igual forma. Yo creo que, dígame en qué ruta le gustaría y vamos a hablar con los compañeros que también venden. Hay ¿verdad? pasajes diferenciados, ¿verdad? Hay pasajes diferenciados. Dentro del Pero el que más es el del urbano, que es 20 centavos. El urbano es el que está más dañado ahorita con los 20 centavos. Ese es en microbuses. Buses 20 centavos, microbuses 25 centavos. Sí. ¿Por qué está más dañado en el urbano? Porque la restricción, yo para hacer la cantidad de $100 necesito mover prácticamente 500 pasajeros en una unidad. Sí. Y ahorita no estamos moviendo, pero ni 450. Entonces, tenemos competencia de todas las plataformas que hay digitales. Tenemos competencia en cuanto a que antes yo salía al Pollo Campero a comprar el pollo campero. Hoy no. Hoy lo pido por teléfono. Así pido por teléfono la comida, cualquier comida que guste comer. Entonces, para el estudiantado, todo lo que es el tema estudiante, no están yendo a recibir clases en un 100%. Entonces, todo eso abonado a la competencia ilegal y desleal que tenemos. Ese es otro tema importante. El transporte ahorita se ve afectado de una manera terrible. Y sobre todo no pueden aumentar el pasaje también porque es una considerada falta grave. Y ahora con las reformas todavía más. Por el sistema de inseguridad que vivimos, la gente prefiere mejor, mire, don taxi pirata, venga a traerme y lléveme. Sí. Llega el taxi pirata y le dice, es tanto. Sí, aquí está. Y si fuera el transporte que se le aumenta, no, la gente como que se pone, uy, no, porque estos son aquí, estos son allá, pero en realidad no podemos hacerlo hasta que no haya un consenso. Por eso nosotros hemos dicho que necesitamos hacer una evaluación técnica en la cual se determine realmente cuál sería la tarifa real del transporte público. Y luego de eso, sabemos nosotros que tiene que ser algo integral. Gobierno, usuario y el transportista. ¿Esto se le ha dicho a las autoridades? Esto se le ha dicho a las autoridades. ¿Qué les ha manifestado? En realidad todavía estamos a la espera de una respuesta concreta, ¿verdad? Porque en esa resolución técnica, más una tarifa consensada con el gobierno, una compensación para no subirle la tarifa en un 100% al usuario. ¿Tendría que aumentarse la compensación? Podría ser un mecanismo, aumentar la compensación, aunque nosotros no estamos de acuerdo en que muchas veces en que la compensación nos llegue a nosotros, sí, por lo mismo que estamos atravesando. Mejor que se la dé al usuario. Y el usuario que tenga la oportunidad de recibir una compensación para el transporte público. Vamos a ir a una nueva pausa, don Luis, y al regresar vamos a hablar también un poco de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia. ¿Cómo el transporte está tomando en cuenta las medidas de bioseguridad? Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios, don Luis.
¿Cómo están ustedes desarrollando los planes de bioseguridad? Sobre todo es bien difícil con tanta gente que sube a las unidades de transporte público. ¿Cómo están haciendo para que esto no se propague, la pandemia? Pues nosotros tenemos el cuidado en las unidades de andar su respectivo alcohol gel, el depósito con alcohol gel, ¿verdad? Para que el usuario utilice su alcohol gel. Y al chofer le pedimos siempre que ande su mascarilla. No se descuide de la mascarilla y que ande él su propio alcohol gel. Ahora, cuando alguien quiere ingresar a la unidad sin mascarilla, sí le pedimos de favor que cuide su vida y que cuide la vida de los que van en esa unidad, la del motorista, la de los demás usuarios de esa unidad, porque entonces nos exponemos nosotros y exponemos a los demás. La mascarilla permanente. La mascarilla tiene que también ser algo permanente. Nosotros exigimos al motorista que ande su mascarilla permanente. Fíjese que yo he escuchado de algunas denuncias de usuarios, y lo han dicho en repetidas ocasiones, de que han visto a motoristas que van trabajando pero no llevan la mascarilla. ¿Estará pasando esto, don Luis? Yo creería que sí, en algunas situaciones puede ser que se esté dando. Pero no es todo. Pero no es todo, no es todo. La enfermedad no es un juego. Sí. Los que hemos tenido la oportunidad de ver personas cercanas decaer a raíz de esta enfermedad, de esta pandemia, es bien duro. Es bien duro, entonces nosotros hacemos conciencia principalmente en el motorista y le decimos, mira, si vos no te querés, pero por lo menos respetá. Y se está cumpliendo con la capacidad de las unidades, porque sí hemos visto unidades que van abarrotadas de pasajeros, ¿verdad? Y eso pues pone en riesgo a todo mundo porque es difícil, no hay distancia ahí, como lo están demandando las autoridades, que hay que guardar distancia como parte de las medidas de bioseguridad para evitar el COVID-19. Dos fenómenos se dan ahí. Sí. Uno, al chofer, acuérdese que nosotros ganamos de la movilidad que tengamos. A mayor movilidad podríamos tener un poquito más de rentabilidad. Sí. Queda en conciencia del usuario el ver a una unidad llena y no subirse. No podemos obligarle a bajarte o subite. No podemos obligar. Pero se sobrepasan la capacidad. La situación social no nos permite ahorita poder entrar en ese tipo de choque de palabras. Entonces el chofer está en la obligación de parar donde es su parada, que bajen las personas que van a bajar y que suban las personas que van a subir. Sí. O sea, ahí sí no podemos decir nosotros vamos o no a accionar un mecanismo. Ahí tendrían que ser las autoridades competentes en regular la capacidad de las unidades. Volvemos a las regulaciones del transporte en estas reformas, porque fíjese que aquí tengo algunas de estas. Entre las infracciones graves, dice, está que los empleados del sector agredan a los inspectores del Viceministerio de Transporte, que designen conductores no autorizados, y aquí está, miren, que excedan a capacidad del vehículo en peso o cantidad de pasajeros. La capacidad, esta reforma, que van a aplicar medidas serias sobre la capacidad de pasajeros. Eso es lo que están queriendo aplicar ahorita. Así es. Pero la ley dice... Ahorita no está así. La ley dice, desde donde empieza el estribo, el inicio de la puerta donde empieza el estribo, hasta donde termina el estribo, la cantidad de personas que puede movilizar una unidad. Sí. ¿Verdad? Y entonces ven una unidad llena, detienen al motorista y infraccionan al motorista. ¿Y por qué no le dicen al usuario mejor que se baje? Es más fácil atacar al motorista porque va identificado que el usuario que tiene la necesidad. Ahí en la parada de autobuses se le tiene que decir mejor al usuario. Eso tendría que ser. Y no llegar el motorista, te voy a poner una multa porque vas abarrotado. Tendría que ser lo lógico y lo real, porque el motorista yo lo voy a ver 5, 6, 7 veces pasar en el mismo punto, pero la cantidad de usuarios, esa es la que tendrían que hacerle conciencia de que no aborden la unidad porque ya va llena. Bueno, las medidas las están tomando ustedes y ojalá que en las unidades no sea para contagiarse, sino para respetar las medidas y todos favorecernos de no contraer la enfermedad del COVID-19. Vamos a nuestra última pausa, don Luis. Al regresar, yo quiero hablar precisamente
Tocó un punto de las infracciones. A veces los transportistas se han quejado de que hay acoso de parte de las autoridades al poner tanta multa a este sector del transporte público. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios. Nos quedamos para preguntarle a don Luis sobre las infracciones. Bueno, muchos empresarios siempre se han quejado de que cantidades de infracciones que ponen las autoridades, algunas dicen que con razón, otras que no hay razón. ¿Usted qué piensa, don Luis? En realidad, recordemos que aquí el criterio queda del policía en su momento cuando ha detenido la unidad y va a generar la infracción. Entonces, podríamos decir que a veces con criterio, a veces sin criterio. Todo depende de cómo sea la actitud del motorista y la actitud del policía en el momento que se interactúan ya para poder Imagínese con las reformas, que hasta $500. Y si le ponen ahora va a quedar a con discreción. frecuencia tanta infracción, tanta multa. Ya el imponer la sanción creo que quedaría a discreción del policía el hacerlo o el no hacerlo, ¿verdad? Ya sería responsabilidad de él en ese caso. Muchas veces también han dicho los empresarios que como que hay meta de parte de los policías de tránsito de poner un número específico de esquelas. Pues así se rumora, ¿verdad? De que siempre hay como una meta para cada policía de tránsito. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No puedo asegurarlo. Con la conducción de los motoristas en las unidades, ya no sé si usted ya escuchó una nueva petición de diputados de Nuevas Ideas que quieren hacer más drasticidad en las penas. Esto ya reformar el Código Procesal Penal contra conductores del transporte público y demás. Ahí hay conductor temerario, existe bastante conductor temerario en el transporte público, según denuncias de usuarios, ¿verdad? Cuando van peleando vía y ha habido muchos problemas. ¿Eso se está regulando de parte de ustedes? Se está tratando de regular. Okay. ¿Sabe lo que sucede? Y le voy a contar una experiencia que se dio en la zona de Quesaltepeque. Hay 2, 3 empresas sirviendo el mismo recorrido. Okay. Entonces, ¿por qué necesitamos 2, 3 empresas en un mismo recorrido cuando lo puede hacer una, con una sola directriz de orden? Y pongo la zona de Quesaltepeque por mencionar un lugar. Así tenemos Mariona, así tenemos la parte de, no sé, rutas donde hay 2, 3 servidores. ¿Para qué queremos tanto servidor cuando lo puede hacer uno? Sí. Son cuestiones que van dentro de la reforma que nosotros lo vemos con beneplácito, pues, porque es parte de lo que nosotros queremos dar, un mejor orden en el servicio del transporte. ¿Se podrá lograr? Se puede lograr. Yo creo de que al principio, como todo cambio, tiene su reacción, pero si damos una buena instrucción, todos podemos lograr ser mejores. Hasta ahorita todavía tenemos ese problema. Como les repito, muchas denuncias de usuarios. Y a muchos motoristas incluso los han detenido por ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas. Yo a ese tipo de personas, en lo personal, yo les digo, hay 2 cosas que a mí me molestan. La persona que llega bajo los efectos de alcohol a trabajar, sí, porque lleva una responsabilidad hasta de 100 personas en una unidad. Usted como empresario está con un mayor filtro
Yo estoy tratando de tener un filtro con los empleados y poniendo un chequeo, si es posible, de alcotés artesanal, pero un alcotés que me garantice que la persona no va a andar bajo los efectos de alcohol o de algún estupefaciente. Y lo otro es que me roben, ¿verdad? Entonces tratamos de regular. Se da eso también, ¿verdad? Un pasajero que sube atrás es parte de lo que no se contabiliza adelante y es lo que no tenemos. Pero eso ya son como mecanismos de cada ruta, cómo controla. Pero sí, en el tema estrictamente del comportamiento del motorista, de la actitud del motorista, sí tenemos que estar velante y estamos tratando de que no se nos vaya un motorista bajo esos efectos con una unidad que sabemos que es una responsabilidad grandísima. Muchos accidentes han demasiado pasado. Don Luis, finalmente y brevemente, por favor, ¿cuándo presentan sus contrapropuestas a estas reformas a la ley de transporte? Estamos listos. Yo creería de que mañana va la Comisión de Obras Públicas, tratar de estar presentes para cualquier llamado, igual del BMT, a través del viceministro, del director, 2 personas técnicas capaces que están haciendo las cosas bastante bien, ¿verdad? No estamos de acuerdo en todo, pero la misma capacidad de ellos está dando cambios favorables que necesitamos ir combinando para que seamos aún mejor. Don Luis Regalado de la Mesa Nacional de Transporte, gracias por su tiempo. No, gracias Francisco, y estamos a la orden para una próxima, y pues un saludo a todos los compañeros, que Dios me los bendiga y que salgamos adelante como país. Y gracias a ustedes por haber sintonizado Criterios. Será hasta un próximo programa. Pase muy buenas noches. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.